Si has llegado a este vídeo es porque tu impresora imprime mal, o eso crees. Así que hoy te voy a enseñar a convertir impresiones como esta de aquí. Sí, obviamente es muy exagerado, pero aquí se ven todos los defectos que puede tener una pieza a piezas como esta de aquí, que como veis está prácticamente perfecta. Son dos piezas que realmente están impresas igual. Lo único que cambia es esos dos valores que debéis de calibrar en vuestro filamento. El primer paso es que simplemente tenéis que entrar a Orca Slicer e iros al menú de calibración. Y en ese menú seleccionaréis una opción que es la de flujo dinámico. Concretamente la de paso número 1. Simplemente le dais a laminar y mandáis a imprimir. Una vez ya hemos impreso nuestros tests, vamos a ver cómo interpretarlos. Ok. Lo que vamos a hacer, aquí como veis tenemos unos números que van desde el 20 hasta el menos 20. Esos números lo que significan es la proporción de flujo. Esa proporción de flujo lo que va a significar es una especie de porcentaje de cuánto plástico extruimos. En caso de poner 20 significa que extruimos un 20% más de plástico, por así decirlo. No sé si es exactamente en porcentaje, pero es para que lo entendáis. Y en caso de poner menos 20, significa que extruiremos un 20% menos de plástico en nuestra impresora. Entonces, ¿cómo decidimos cuánto plástico hay que extruir en realidad? Pues eso lo podemos ver gracias a este test de aquí. Y os voy a enseñar a interpretarlo. Es muy sencillo. Simplemente tenemos que venir aquí y elegir el que veamos que está más listo. Mi consejo es ir descartando poco a poco. Por ejemplo, el menos 20. Pues como vemos, el menos 20, si os fijáis, veréis que normalmente, sobre todo en impresoras Bambu Lab o impresoras que estén mínimamente calibradas, habrán unas líneas muy claras en medio que, si os fijáis, es aire esas líneas que hay. Entonces ya lo podríamos descartar. Y todos los que tengan esos símbolos tan claros, los tenemos que ir descartando. Por ejemplo, el menos 15 tiene el mismo problema. Como veis, si acercamos, veis que hay unas líneas aquí en vertical, o sea, en diagonal. Esas líneas en este caso son aire. Entonces lo quitamos el menos 10 también, ya que hay muy poco plástico y no consigue llegar a rellenar esos huecos que en este caso estamos yendo llenos de aire. Entonces, continuamos. Ahora por aquí vamos a descartar desde arriba. En este caso tenemos el menos 20. Como veis, el menos 20 prácticamente es una lija. Es decir, tú pasas el dedo por encima y cuando te miras el dedo ves hueso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos los que veamos que están claramente con demasiado plástico, los quitamos. Entonces, nos podemos ir quedando con los tres mejores, en este caso, que serían, en este caso, el 5, el 0 y el menos 5. Entonces, ahora, ¿cómo elegimos cuál es el resultado correcto? Nosotros lo que vamos a buscar es el que tenga la última capa más suave de todas. El que tenga una textura más agradable. En este caso, pues nos conveniría poder imprimirlo con lo que viene siendo unas bajas velocidades, unas temperaturas un poco más altas, para que brille más y podamos llegar bien a ver cuál es el punto exacto en el cual el filamento queda bien. Pero yo lo he hecho a velocidades normales y esto es lo que tenemos. Entonces, por el primer lado tenemos al 5. Como veis, tiene un poco de sobreextrusión, lo cual me tira atrás. Luego tenemos el 0. El 0 también sigue teniendo un poco de sobreextrusión, pero no está mal. Pero luego, si nos vamos al menos 5, tiene infraextrusión, es decir, que tiene menos de lo que debería ser. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en este caso? Pues muy sencillo. Voy a quitar el 5, ya que he dicho que no vale para nada. Y como el menos 5 tiene menos extrusión de la que toca y el 0 tiene un poco más de la que toca, debido a que el siguiente paso recupera, es decir, no recupera hacia arriba, sino que va bajando poco a poco, me voy a quedar con el 0 en este caso. Entonces, podríamos quitar el 5 y en este caso nos quedaríamos con el 0. Entonces, ¿qué hacemos con este número? Este número lo vamos a utilizar ahora en Orca Slicer. Este número lo que nos va a indicar es en la proporción de flujo cuánto utilizamos. Es decir, si tenemos la proporción de flujo, sumarle
o restarle el número que nos ha dado como resultado. En este caso, entonces, tenemos por aquí el test, como nos ha quedado. Entraríamos a los ajustes de nuestro filamento, en mi caso es un Generic PLA, ya que todavía no le he puesto nombre. Y entraríamos abajo, donde nos pone la opción de ratio flujo y avance presión lineal. Aquí donde pone ratio flujo es este, digamos, porcentaje entre muchas comillas. Aquí, por ejemplo, si habéis tenido que poner un 20, por ejemplo, pues tendríais que hacer 0,98 más 20 o 0,98 menos 20. 0,98 es el valor que está aquí. Si aquí, por ejemplo, teníais 1, pues lo que deberíais de hacer es 1 más o menos lo que tengáis que hacer. O en mi caso, como es 0, dejarlo tal cual. Entonces, como en mi caso es 0, 98 más 0 es 90. Entonces lo dejamos así. El siguiente paso es venir aquí arriba a calibración, darle a test de flujo y paso 2. Nos preguntará que si queremos guardar. En nuestro caso nos da igual, pero muy importante, sí que queremos guardar el perfil de nuestro filamento, ya que si no lo guardamos no ha servido de nada. Entonces os preguntará si queréis guardar el perfil de filamento. Le dais a que sí. Yo en mi caso le voy a dar a que lo descarte todo. Y por aquí tenemos el siguiente test que vamos a imprimir. Este test pues tarda en hacerse lo mismo, son 16 gramos de filamento. Así que vamos a imprimir. Ok, pues ya tengo por aquí la parte 2 de estos test. Entonces, esta parte 2 es una calibración un poco más fina, que va a ser ya prácticamente el resultado final, y con esto vamos a poder saber cuál es ese valor óptimo para poner en nuestro porcentaje de flujo. Entonces, el 9, como se ve, tiene infraextrusión, que es eso que os había mencionado de que tiene ciertas líneas. Es eso que os había mencionado que son líneas de aire, es decir, sitios en los que directamente el filamento no ha llegado ya que no hay suficiente. Entonces voy a eliminar todos los que tengan infraextrusión, como pueden ser el 9, el 8, el 7, el 6, el 5 y hasta aquí. Entonces, ahora vamos a hacer como antes, al contrario, vamos a ir eliminando esos que tienen sobreextrusión. Entonces, venimos aquí. El 0, si os fijáis, aquí en las esquinas están muy marcadas. Y por encima se nota que tiene esa sobreextrusión. Entonces, lo voy a quitar. Creo que me voy a quedar con el 4. Sí. Me voy a quedar con el menos 4. Y os explico el por qué. Este menos 4 es el que menos flujo tiene, pero no tiene esas zonas que son literalmente aire. Así que me voy a quedar con este menos 4. Así que volvemos a lo de antes. Entro por aquí a Orca Slicer y vamos a venir aquí a nuestro perfil de filamento. Ponemos, en vez de 0,98, pues menos 4 sería 0,94. Le damos por aquí arriba a guardar y le voy a poner el nombre del material. Aquí estamos. En mi caso le he puesto el nombre de la marca, el nombre del filamento y para qué impresora es. Ya que esto es muy importante, depende de qué boquilla estéis usando en la misma impresora, en el mismo modelo de impresoras, cambia. Es decir, si tú estás usando una boquilla 0,4 y cambias esa boquilla, el flujo ya no vale. Tienes que cambiarlo, tienes que volver a calibrarlo. Entonces sí que es verdad que es un margen muy pequeño y que si realmente ese margen no se nota mucho, puedes utilizar el mismo perfil para dos impresoras iguales. En mi caso tengo dos P1S, pues siempre utilizo el mismo perfil para ambas, pero en este caso le pongo que lo he calibrado en la primera P1S, ya que yo las diferencio como P1S y P2S. Sí, soy muy cutre, lo sé. Entonces, guardamos por aquí el perfil y... ahí. Entonces, aquí para guardar perfil, muy fácil. Entráis aquí y le dais al botón de guardar. Os pregunta el nombre, ya está. Ya habéis guardado. Entonces, ya por último test importante del día. Que, bueno, son dos test que tardas 3 horas en hacerlos.
y que mejoran por 10 la calidad de impresión. El siguiente test es, como ya os he dicho antes, entráis a calibración y ahora avance de presión lineal. Aquí seleccionáis tipo de impresora, Bowden o Direct Drive. Le ponéis línea Pressure Advance y estos valores los dejáis por defecto. En el caso de que sea Bowden, veréis que los valores cambian. Le dais a OK y le dais a que no se guarde el proyecto, ya que no nos sirve de nada esto. Y aquí nos saldrán estas letras que pone PA Test. Si le damos a laminar bandeja, veremos que nos da esto de aquí. Entonces vamos a imprimirlo. Esto aquí es el test del Pressure Advance. Una manera sencilla de explicar para qué sirve este test de aquí es para controlar el cómo gestionan los acelerones la impresora, el cómo afectan al flujo. Lo que hace la impresora para imprimir este test es empieza a imprimir, aquí frena y luego aquí vuelve a acelerar. Justo esos sitios donde frena y acelera es donde veis esos pequeños pegotes de filamento. Nosotros lo que buscamos es el sitio con menos pegotes, el sitio que quede la línea más recta de todas. Entonces, y en este caso, el que nos interesa es el de 0,36, que si os fijáis es una línea que es prácticamente recta del todo. Si os fijáis hay dos columnas en las cuales puede haber este punto. Nuestra intención es que esté bien en las dos. Y si hay en una columna que está muy bien y en la otra está fatal, esa no nos vale. Tenemos que buscar ese punto medio en el cual las dos estén bien. Entonces, si venimos por aquí, el 0,36 lo que nos ofrece es que está bien por aquí y está bien por aquí. Entonces, ¿qué hacemos con este valor? Pues lo mismo que antes. Entramos a nuestro Orgaslicer, entramos aquí, Smart Materials PLA, lo editamos y si bajamos un poquito, aquí donde pone activar avance presión lineal, lo activamos y le ponemos ese valor, en este caso 0,036. Muy importante, si estáis usando el prefab, es decir, los ajustes preestablecidos para Bowden, será 0,36, por ejemplo. Serán números mucho más grandes. En el caso de estar imprimiendo con impresoras tipo Direct Drive, es decir, de extrusor directo, ese valor será muchísimo más pequeño, llegando a ser 10 o 20 veces más bajo. Entonces, como ya veis, aplicamos por aquí este valor y le damos a guardar. Y listo. Con estas calibraciones nuestra impresora imprimirá muchísimo, pero muchísimo mejor. Sí que es verdad que hay otros test más, como pueden ser los test de velocidad volumétrica, de temperaturas o de muchos más tipos. Pero en este caso, los test que yo considero más importantes son estos, ya que sí, la temperatura es importante, pero no es un test que creo que conlleve hacerle un tutorial, sino que tú vas, lanzas un test de temperatura y ya está. El test de velocidad volumétrica, pues prácticamente lo mismo. En cambio de estos sí que necesitan saber cómo se aplican esos resultados. Entonces os voy a dejar ahora unas comparaciones del antes y el después de calibrar la máquina.